Hola queridos intermedios, espero que se encuentren muy bien. Hemos estado estudiando bastante sobre aspectos del servicio en la vida cristiana en esta unidad. Pero es importante que veamos en qué debe estar basado el servicio y cuáles son los resultados cuando uno tiene una correcta base en su vida. Iniciaré con una oración para pedir la bendición del Señor en este estudio. Oremos. Padre Santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre Santo, te doy por este día, Padre, y por las muchas bendiciones que nos das cada día y cada momento, Padre, porque siempre provees y sabemos que todo lo que tenemos es por medio de ti, Padre. Y también, Padre, te agradezco por estos momentos que nos permites estudiar tu santa palabra, Padre. Y ruego, Padre, que nos guíes a través de tu Espíritu Santo a entender estos pasajes bíblicos, Padre, y a que sepamos poner estas cosas en práctica en nuestra vida diaria, Padre. Te ruego también que bendigas a cada una de las personas que escuchan este estudio, Padre, y que este estudio sea de mucha bendición y edificación para esas personas, Padre. Te ruego, Padre, por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto. Amén. En un estudio previo vimos y estudiamos sobre los dones espirituales que Dios da a la iglesia. Y en ese estudio vimos una lista de 21 dones espirituales, lo cual uno de ellos era el don de servicio. Debemos reconocer que el servicio es uno de los dones espirituales que Dios ha dado a su iglesia. Y claro, aunque todos podemos servir a otros, teniendo ese don implica tener una capacidad especial, espiritual, otorgada por el Espíritu Santo, con unos propósitos especiales para el Señor. Y al ver todos estos estudios, es importante considerar si tú lo tienes y cómo lo puedes cultivar. Y bueno, aunque lo tengas o no lo tengas como creyente, lo que sí debemos considerar en estos momentos es en que se basa en una actitud de servicio hacia los demás. La base de todo verdadero creyente está en que uno dedique su vida totalmente a Dios. No podemos servir a los demás de una manera genuina hasta que hayamos hecho una dedicación de nuestra vida al Señor. Miren lo que escribió el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1, que dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En este pasaje el apóstol Pablo, antes de señalarles y decirles sobre algunos deberes prácticos de la vida cristiana, él señala algo fundamental en este primer versículo, cuando les dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Basado en las misericordias de Dios para con nosotros, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, lo cual es una dedicación de la vida misma a través del cuerpo. Es una consagración completa de toda nuestra vida a Dios. Y luego dice que es vuestro culto racional. En otras palabras, es decir, que es una dedicación consciente, inteligente y espiritual. La base es eso. Cuando uno dedica su vida totalmente al Señor y le sirve. Entonces ahí es cuando el cristiano realmente sirve a los demás en el nombre de Cristo. Por encima de esto, habrá algunos verdaderos cristianos que quizá tendrán ese don tan especial que sirve para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Lo cual menciona más adelantito en los versículos 6 y 7, que dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Y bueno, es importante preguntar cuál es el gran resultado de alguien que realmente dedica su vida al Señor plenamente. El resultado es una vida de servicio en el Señor, lo cual es una expresión de una vida realmente transformada. Y bueno, tomemos algunos momentos para ver un ejemplo en un hermoso relato bíblico de un hombre que fue transformado cuando tuvo un encuentro personal con Cristo, lo cual lo llevó a tener una vida de servicio a los demás.
Leeré el relato de Jesús y Zaqueo que se encuentra en Lucas 19, de los versículos del 1 al 10, que dice: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este relato podemos ver que Jesús pasaba por esta ciudad rica y fuerte, lo cual quedaba cerca de Jerusalén. En este relato nos presenta a Zaqueo, quien era jefe de los publicanos y muy rico. En esos tiempos en Palestina había muchos de estos recolectores de impuestos para el gobierno romano. Y podemos ver que Zaqueo era jefe de este grupo tan odiado por los judíos. Y pues es casi seguro que él se hizo rico haciendo esta labor. Y bueno, en este relato podemos ver que este hombre, Zaqueo, quería ver a Jesús. Pero tuvo un problema en este relato. ¿Sí pudieron notar el problema? ¿Y cómo lo resolucionó? Este hombre era pequeño de estatura. Y para solucionarlo se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Y el Señor, al verlo, ¿qué le dijo? ¿Y cómo respondió Zaqueo a aquel llamado que le hizo el Señor? Vemos que Zaqueo descendió a prisa y lo recibió con mucho gozo. Y pues también podemos observar cómo las personas que estuvieron presentes en esa escena respondieron al murmurar ante lo que habían visto. Pero sin embargo, estando Jesús con Zaqueo, podemos ver algo poderosísimo que ocurrió según el versículo 8. ¿Cuál fue el resultado de este encuentro? Dice: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y luego Jesús dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, lo cual es el testimonio divino del cambio operado en Zaqueo, y que ahora era partícipe de la misma fe de Abraham en las promesas redentoras de Dios. Por aquel trabajo que Zaqueo hacía de recoger impuestos del pueblo, era despreciado y rechazado por la gente. Pero no fue así ante Jesús. El Señor miraba en Zaqueo a una persona sumamente necesitada. Y a pesar de que él fuera un hombre codicioso, avaro y deshonesto, Jesús estuvo dispuesto a entrevistarse con él y ofrecerle su ayuda incondicional. Y una vez que el poder de Cristo transformó la vida de este publicano, este estuvo dispuesto a demostrar en actos de servicio que su vida ya había sido cambiada. Lo maravilloso de esta historia es que Zaqueo, el hombre quien fue transformado, muy pronto encontró la manera de servir a otros. Esto es una expresión de un deseo de comenzar a servir, como una manifestación de una vida nueva en Cristo y llena de gratitud a Dios. Y ahora queda la pregunta: ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas nosotros mismos? ¿Has dedicado tu vida al Señor completamente? Y si sí lo has hecho, ¿es evidente esas muestras de servicio a los demás en cualquier oportunidad que se te presente? A veces pensamos en el servicio como una muestra de debilidad humana. Pero para el joven cristiano, el servicio es un estilo de vida de los seguidores de Jesús. La verdadera grandeza se alcanza cuando uno tiene una disposición de servir.
reflexiona en cuántas actividades cumples fuera de la iglesia. Ahí en tu escuela o quizá en tu vecindad, ¿en qué actividades te desarrollas tú? Y dentro de esas actividades, ¿qué oportunidades tienes de servir a otros o hacer algo por los demás? ¿Podrás nombrar algunos? ¿Los has aprovechado? Y si aún no, pues te invito a que busques alguna manera de servir a otros, no importando quién sea, y que aproveches una de tus muchas oportunidades para hacerlo en el nombre del Señor. Así sea. Terminemos con una oración. Oremos. Padre santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre, te doy por estos momentos donde nos permitiste leer estos hermosos pasajes bíblicos, Padre. Y Padre, te ruego, Padre, que nos ayudes, Padre, a saber poner esto en práctica, Padre. Que, Padre, estemos dispuestos a dedicar toda nuestra vida plenamente a ti, Padre. Y Padre, que también sepamos expresar nuestro gozo, Padre, nuestra salvación y gratitud hacia ti al servir a los demás, Padre. Ayúdanos, Padre, a querer siempre tener ese sentimiento de dar y servir a los demás con mucho amor, Padre. Y más que nada porque tú mismo fuiste misericordioso con nosotros, Padre. Padre, y si hay alguien, Padre, que aún no ha hecho una decisión por ti, Padre, que toque su corazón, Padre, para que ellos lleguen a tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, Padre, y de esa manera puedan obtener la salvación, Padre. Te ruego, Padre, porque nos ayudes a seguir creciendo espiritualmente, Padre, y Padre, que podamos ser personas que somos obedientes a ti, Padre, y podamos testificar, Padre, con nuestras vidas, Padre, con nuestros hechos y nuestras palabras a las personas que aún no te conocen, Padre. También te ruego, Padre, por el perdón de nuestros muchos pecados, Padre, y que nos ayudes en esta semana que comienza. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga muchísimo. Hasta luego.